Amén. Amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Aquí me escuchan bien de este lado? Muy bien. ¿O le subimos? ¿Están bien? Así, ok. Es que aquí creo que no está la bocina prendida y yo no me escucho, ni siquiera sé si estoy hablando. Ok, Romanos capítulo 1, versículos del 8 al versículo 16, al versículo 17, perdón, lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que Pablo les está comunicando su deseo de poder ir a Roma. En varias ocasiones él ha intentado ir a Roma, pero se le ha estorbado. Es como cuando nosotros queremos ir a algún viaje importante, a llevar a nuestra esposa cada año a Cancún, pero se nos ha estorbado. Siempre la suegra mete la pata, ¿verdad? No es cierto. Pero aquí dice la palabra de Dios que está Pablo tratando de ir a Roma, pero por alguna razón él no ha podido. Y si a Pablo, teniendo ese deseo de poder ir a Roma para llevarles el evangelio, era su deseo, y no había podido, ¿cuánto más en ocasiones nosotros que queremos algo y a veces no resulta, y ni siquiera es para salvación de alguien más, es para nuestro beneficio? Por ejemplo, hace días estamos ya por firmar los papeles y la venta del local, y algo pasa, algo sucede, nos llaman y dicen: ¿saben qué? Lo vamos a posponer unos días más. Y uno dice: Señor, necesitamos vender este lugar, necesitamos pagar este otro lugar, necesitamos esto. Pero Dios sabe y Dios tiene control de las cosas. Muchas veces no somos nosotros. Dios, al estar orando nosotros, Dios tiene control de las cosas. Versículo 16 dice acá: estoy a punto de llevar el evangelio, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Aquí hay algunas cosas que vamos a ver acerca del poder de Dios. Primero que nada, Pablo explica que el evangelio, la salvación, dice acá, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. La salvación misma es poder de Dios. El evangelio mismo
es poder de Dios. El evangelio para salvar, y la persona que escucha el evangelio, al ser salva bajo el poder de Dios, puede entonces ahora tener vida eterna. Y Pablo lo dice de esta manera, dice: a todo aquel que cree. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para aceptar la salvación? Simplemente creer. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para que alguien acepte la salvación? Hablar, comunicar, expresarles qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Y el poder de Dios es el evangelio, pero también, número uno, es esta salvación que Dios me da. Primeramente, dice la Biblia, al judío. ¿Por qué al judío? Dice Juan capítulo 1 versículo 11, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Y entonces después a nosotros, como lo explica aquí en Romanos, como un injerto, como diciendo Dios: ok, ustedes no quisieron, vamos a ver si alguien más quiere la salvación. Y gracias a Dios, dice Pablo, que los judíos ciertamente han rechazado para que nosotros también podamos ser salvos. Como cuando uno de mis hijos no se quiere comer todo el arroz, me lo da a mí, me toca parte del arroz, amén. Cuando nosotros predicamos el evangelio, Dios está usando su poder a través de nosotros. Número uno, la salvación es poder de Dios. Número dos, la predicación es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 17 dice la Biblia, y 18. Primera Corintios capítulo 1, 17 dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Se estaban ahí peleando: ¿y tú de quién eres? Y yo soy de y a ti quién te bautizó. Y Pablo dice: hey, Cristo no me envió a bautizar, aunque sí es importante. Porque algunos van a tomar este versículo y decir: ya viste, no es importante el bautismo. Dios dice: hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y hay que bautizarnos sin dejar de predicar y llevar el evangelio a toda criatura. De tal manera que Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, he bautizado a muy pocos. Pero dice ahí: sino que me envió Cristo a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces queremos nosotros usar sabiduría de palabras, echarle crema a los tacos? Y cuando simplemente Dios dice: mira, predica la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, cuenta y háblales cómo Cristo te cambió y cómo Él te salvó. No tenemos que añadirle mucho. Versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice ahí: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay los que se salvan y hay los que se pierden. No quieres estar tú entre los que se pierden, amén. ¿Quieres tú estar entre los que se salvan? Yo estoy entre los que se han salvado. Y hay que hablarles a los que están perdidos para que también puedan estar dentro de los que están salvos. Versículo 18: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esa misma palabra es poder de Dios. Es poder de Dios. De tal manera que la predicación del evangelio es poder de Dios. El predicar el evangelio es poder de Dios. ¿Y qué predicamos? Versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Porque para ellos esperaban un Mesías que nunca iba, por supuesto, a ser juzgado, mandado a una cárcel y después morir entre malhechores. ¿Qué tipo de Salvador es ese?
Y para los judíos eso es un tropezadero, el ver al Salvador, al Mesías, al Cristo crucificado. Eso era imposible, pero era necesario que el Cordero de Dios derramara su sangre y muriera en una cruz, llevando todos nuestros pecados. Y dice, para el gentil, una locura. Pero nuevamente nos dice en el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es, y no está la palabra es, pero dice Cristo, poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Es Cristo. Y Cristo necesita ser predicado. Y Cristo necesita ser aceptado. Número 2, la predicación es poder de Dios. Esto quiere decir que la palabra de la cruz, cuando dice que la predicamos y la hablamos, Dios me está usando a mí como un instrumento de poder. No cualquier instrumento, sino un instrumento de poder. Cuando estoy predicando la palabra de la cruz, cuando estoy predicando a Cristo, que es poder de Dios. Número 2, entonces la predicación es poder de Dios. Número 3, el testimonio de Dios es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2, adelante el siguiente capítulo, en el versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y habla acerca de todo lo que Dios ha hecho. Cuando predicaban, por ejemplo, la predicación allá en Hechos capítulo 3, la predicación de Esteban, cuando habla y yendo desde Moisés. Muchas veces la predicación era yendo, comenzando desde Moisés y hablando todo lo que Dios ha hecho desde Moisés. Las predicaciones no eran simplemente, hey, acepta a Cristo, porque el judío tenía que entender todos esos pasos de cómo fue que Jesús llega hasta nosotros. Para nosotros se nos hace más fácil porque comprendemos y vemos y sabemos que es Semana Santa y sabemos que es Navidad y estamos empapados de todo lo que es de Cristo y de Dios con mucha religiosidad, pero el judío no. El judío tiene que ir desde Moisés. El judío tiene que ir a través de David y lo que hicieron los profetas e ir a donde está ahí en Salmos, y quién está entre dos malhechores, y allá en Miqueas quién nace allá en Belén de Judea, y allá en Isaías quién es ese príncipe y ese hijo amado, el Hijo de Dios, y quién es aquel que fue puesto todos los pecados del mundo en él. De tal manera que cuando dice la palabra de Dios que nosotros, o aquí en 1 Corintios, el testimonio de Dios, todo lo que Dios ha hecho para traernos la salvación de Cristo. Versículo 1 dice de 1 Corintios 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice la Biblia, me propuse no saber más de lo que está pasando allá en Roma, de los problemas que están sucediendo políticos allá en Grecia, de las olimpiadas que existían, de los partidos de fútbol, de los partidos de béisbol, de los partidos de box que habían, de las nuevas películas que estaban saliendo. Amén. Sino dice, no quería saber otra cosa sino de Cristo. Versículo 3:
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo: el testimonio de Dios que he predicado, ese es el poder de Dios, para que vuestra sabiduría no esté en una sabiduría de hombres, sino que esté en el testimonio de Dios, en lo que Dios me habla desde el principio hasta el fin. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Pablo quería saber más de Dios, de la palabra de Dios, y predicarles de la palabra de Dios. Entre más nosotros hablamos de nosotros mismos, menos del poder de Dios estamos hablando. Pero entre más nosotros hablamos de la palabra de Dios, más hablamos del poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de cómo el mar rojo se partió en dos, cómo salen de Egipto, cómo Dios ayudó al pueblo de Israel, cómo ellos llegaron a Jericó, cómo esos muros cayeron, todo eso es el poder de Dios. Tenemos nosotros el poder de Dios en nuestras manos, y Dios quiere que nosotros lo llevemos a otras personas, no con nuestra propia sabiduría, sino el poder de Dios. Número 4, la vida eterna es poder de Dios. 2 Corintios capítulo 13. Cuando haga un viento fuerte, se tapan los oídos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 5 otra vez. 2 Corintios 13, del 1 al 5. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. No estoy ahí, ¿verdad? 1 Corintios, estoy leyendo 2 Corintios. 1 Corintios, capítulo... No, sí estoy bien, perdón. Versículo 2, he dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Los corintios como que estaban un poquito dudando de la predicación de Pablo, porque cuando andamos en carnalidad comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Y la iglesia allá en Corinto era una iglesia medio o bien carnal. Era una iglesia carnal, tenían problemas, tenían dificultades. Durante la cena del Señor había problemas. Durante ciertas relaciones ahí, entre que el papá tenía al hijo de no sé quién, había un montón de problemas. O el hijo tenía a la esposa del papá. Pero versículo 4 dice: porque aunque fue crucificado, está hablando de Cristo, en debilidad, vive. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Dice la Biblia, Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por causa del poder de Dios. Y nosotros de la misma manera, si es que llegamos a morir, viviremos por el poder de Dios. De tal manera que la vida eterna es poder de Dios. La única manera que nosotros podemos vivir y tener parte en esa resurrección de la misma manera que Cristo, nosotros también, es por el poder de Dios. Vamos no solamente a experimentar el poder de Dios cuando resucitemos o vayamos junto con Él en las nubes, pero tenemos la oportunidad de predicar
ese mismo poder, cada uno de nosotros. Pero dice ahí en el versículo 5, examinaos, así que se taparan los oídos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ¿quién? En vosotros. Cristo quiere estar en cada uno de nosotros. La vida eterna es cuando nosotros tenemos a Cristo en mí. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué quiere decir renacer? Quiere decir que ya nacimos la primera vez. ¿Y cuándo volvimos a renacer? Cuando Cristo me salvó. De tal manera que ¿cuántas veces se nace? Una vez. ¿Cuántas veces se renace? Una sola vez. Y quien nace dos veces, muere una sola vez. Y quien nace una sola vez, muere dos veces. Porque quien nace una sola vez y no ha renacido, va a morir e irse a la tumba, pero va a ir a la segunda muerte e irse al infierno. Lo que necesitamos es nacer. ¿Quién de ustedes ya nació? Normalmente, ¿ok? Algunos que no han nacido, pero cuando nacimos. Y cuando aceptamos a Cristo, ahora renacimos. Versículo 3, nos hizo renacer. ¿No dice la Biblia? Nos ha estado continuamente haciendo renacer. Porque qué tal si pierdes tu salvación, entonces tienes que renacer y renacer y renacer. Eso ya no es renacimiento, ¿verdad? Eso ya es un revoltijo. Ok, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabes, hermano, hermana? Tenemos una mansión reservada. El pastor Gómez estaba contando que en una ocasión ofició una boda. Lo invitaron unos hermanos de la iglesia para que él oficiara una boda en un jardín. Y él fue con su esposa, eran miembros de su iglesia, y los casó. Y después de la boda, el hermano Gómez, su esposa, salieron, creo que tenían sed, algo, salieron del salón a comprar algo, y cuando regresaron había alguien a la puerta y le dijeron su nombre, por favor. Y le dijo: disculpe que no me acaba de ver, acabo de predicar, acabo de oficiar la boda. Le dijeron: su nombre, por favor. Bueno, soy el pastor Gómez. Y lo empezaron a buscar. No está. Su nombre, por favor. Ya se lo dije, Antonio Gómez. Lo buscaron, pues no está. Y como no está, no puede entrar. Y no entraron, se quedaron afuera. A lo mejor la predicación estuvo muy dura, algo ha de haber hecho el pastor Gómez, amén. Pero no tenía reservación, no estaba su nombre y no pudo entrar. Hermano, hermana, nosotros tenemos una reservación. Asegúrate que tu nombre es el mismo que dice en tu IFE, si no, no te van a dejar entrar, amén. Tienes que asegurarte que eres salvo. Y cuando somos salvos tenemos una reservación en los cielos. Versículo 5, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados mediante el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. De tal manera que
Dios guarda mi reservación, mi salvación, mi vida eterna bajo su poder. Si la manera de yo ser salvo hubiera sido un esfuerzo de agarrar una soga y obtener la salvación, entonces quizás, como está en mis propias fuerzas, o la puedo obtener o no la puedo obtener, o la puedo mantener o no la puedo mantener, o la puedo perder o la puedo seguir teniendo. Pero como no está en mi poder, sino la salvación está en su poder, Él me guarda en el poder de Dios. Siendo su hijo, Él me guarda en su poder, en el poder de Dios. La vida eterna, mi vida eterna, no debo de llorar cada noche y decirle: ¿seré salvo, Señor? ¿O me voy a ir al infierno? No, deja la salvación en sus manos, en el poder de Dios. Ahora tienes que pedirle salvación primero, pero una vez que eres su hijo, dice la Biblia que el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida eterna. Amén. Entonces la salvación está en las manos de Dios, mi vida eterna es guardada bajo su poder. Número 6, Dios me da a mí ese poder para predicar su palabra, el evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y de ¿qué más? De dominio propio. El domingo pasado estábamos hablando allá en Santiago capítulo 3, que habla acerca de tener una buena conducta. Dios quiere que tengamos una buena conducta. ¿Cómo yo puedo tener una buena conducta? Podemos tener una buena conducta porque su Espíritu Santo que está en mí me da dominio propio. Me ayuda a tener dominio propio, me ayuda a tener amor, me ayuda a tener de su poder. ¿Para qué? Versículo 8 dice ahí: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice Pablo: mira, no te avergüences de dar testimonio, sino participa y dice de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dios quiere que participemos y Dios me da de su poder, del Espíritu Santo, para que yo participe. ¿De qué sirve tener el poder de Dios en mi vida si no participo, si no lo uso? ¿De qué sirve un hombre fuerte en la casa si no quiere abrir la lata de mayonesa, o de chiles jalapeños, o de mermelada, o de lechera? Tápense los oídos. Ok, entonces, ¿de qué sirve tener un hombre fuerte en la casa si no va a hacer nada? ¿De qué sirve que tengamos el poder de Dios si no lo vamos a usar? ¿De qué sirve nuestra boca si no la vamos a usar? ¿De qué sirve que Dios me haya dejado, ya soy salvo, sin usar de su poder? Y último versículo, Hechos 1:8, dice ahí, Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios dice: mira, cada uno de ustedes van a recibir poder de Dios, y ese poder lo vas a usar de esta manera. Vas a ir,
vas a testificar de mi gracia, vas a ser testigo aquí, en otro lugar, en más allá y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder de Dios. El tema de la conferencia es buscando el poder de Dios. Y el poder de Dios en nuestras vidas es y sirve de muchas formas y muchas maneras. Pero una de ellas es para que nosotros prediquemos el evangelio. El evangelio es poder de Dios cuando lo predico, cuando la gente lo escucha, cuando la gente es salva, cuando la gente es guardada en sus manos de Él, y cuando yo voy y participo y me doy cuenta que Dios me da de su poder. Usemos bien este poder para participar. Y le dice Pablo a Timoteo, mira, participa de las aflicciones. Porque cuando un misionero llega a un nuevo país, no le llevan guirnaldas, le dan una casa gratis, le dan un megáfono, aplausos y le dicen, hey, ya llegó el misionero. No, hay aflicciones, pero Dios quiere que prediquemos aun cuando hay aflicciones. Pastor, es que no voy a ir a predicar porque hay mucha aflicción. Eso mismo dijo Pablo, estás en lo correcto. Pastor, no voy a ir a predicar porque hace mucha calor. No es mucha aflicción, pero sí estás en lo correcto. Pastor, no voy a predicar porque la otra vez me regañó un señor y fue aflicción a mi vida. Estás en lo correcto, hay algo de aflicción. Pastor, no voy a predicar porque un día me machuqué los dedos. Hubo aflicción, muy bien, pero hay que ir a predicar porque es poder de Dios. Hay que predicar su palabra, buscar el poder de Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero usar este poder para llevar muchos a tus pies. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es algo que nosotros podemos llevar a alguien más. Y cuando nosotros lo hablamos y lo compartimos y testificamos y usamos de tu palabra y personas lo reciben, lo aceptan, todo eso es poder de Dios. Cuando predicamos de Cristo, Cristo es poder de Dios. Cuando nosotros participamos en la aflicción de llevar el evangelio, esto es poder de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder darnos cuenta de tu gran poder en nuestras vidas y poder encontrar ese poder, poner en práctica ese poder y poder llevar a muchas personas a tus pies por causa de ese poder. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde, en esta noche, que dijera, Pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Dios ha hablado a mi vida y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Toma un momento, hable con el Señor. Dígale al Señor, Señor, necesito más de ese poder. Ayúdame a participar de ese poder. Ayúdame a poder compartir. Ayuda a que lo pueda hacer, no con espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Cuando no quiera ir a ganar almas, necesitamos dominio propio. Cuando no quiera venir a la iglesia, necesitamos dominio propio. Que tu Espíritu Santo me domine para llevarme a hacer lo que tú quieres en mi vida. Habrá alguien aquí que dirá, Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no tengo vida eterna, yo no tengo salvación, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llego a morir. Yo no sé a dónde voy a ir, no tengo vida eterna, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Pero Pastor, en esta tarde, en esta noche, quiero aceptar a Cristo, quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? ¿Habrá alguien así que dijera, Pastor, yo no soy salvo, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo?
Quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna. A alguien así. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendice, Señor, cada decisión. Te damos gracias por que a través de tu Espíritu Santo recibimos ese poder. Y ayúdanos, Señor, a predicar con poder, a ver vidas cambiadas y transformadas por causa del poder tuyo. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias por habernos dado vida eterna. Te lo pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.